Dios la guarde. Qué bueno que estés por acá. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Bien, bien, mi hermanita. ¿Y usted cómo está? Bien, bien. Muy bien, gracias al Señor. Qué bueno, hermana. Estamos próximos ya para comenzar. Estamos dando bienvenida a los hermanos y amigos que se acompañan a través de Facebook. Gracias a ellos porque han sido muy dados también para acceder a través de ese medio para compartir del evangelio que cada día se predica acá en plataforma. Así que gracias a todos ustedes por estar con nosotros y sean todos bienvenidos. Hoy día yo mencionaba hermano Mario Arellano, será que nos va a conducir en el estudio. Hermano Paso, tiene abierto tu micrófono, ¿nos puedes guiar en una oración, por favor? Hermano Paso, ¿me escucha? Sí, le escucho, hermano, pero ¿podría pasar por esta oportunidad, hermano? Por favor. Muy bien, hermano, no hay problema. No hay problema, hermano. Hermano Ignacio, por favor, ¿tú puedes guiarnos en la oración? Sí, oremos. Padre nuestro, Padre celestial, Señor, venimos ante ti. Si puedes orando, Señor, mutar tu micrófono, hermano. ¿Está desmutado? ¿Se escucha? Sí. Sí, se escucha bien. Ya. Padre nuestro, Padre celestial, Señor, venimos ante ti agradecidos, Señor, de un día más de vida, orando ante ti para darte las gracias, Señor, porque nos has cuidado, nos has protegido, Señor, nos has dado lo que necesitamos en este día y también en este momento, Señor, te preocupas de nosotros, de nuestra salud espiritual y mediante tus siervos, señores, quienes han dispuesto estos momentos para poder exponer tu palabra. Te queremos pedir que estés en medio nuestro en estos momentos para que sean estos momentos provechosos, para que podamos crecer, edificarnos mutuamente, estar acá, señores, también reunidos en esta comunión virtual y así poder fortalecernos cada día, poder presentarnos como obreros, Señor, aprobados ante ti. Así que te queremos pedir también, Señor, que despeje nuestras mentes de otras preocupaciones, de otras cosas, Señor, en estos momentos y nos ayudes a enfocarnos en este mensaje para poder sacar el mayor provecho posible. Te pedimos que bendigas al hermano que va a exponer, que le des claridad en sus palabras, Señor, y así poder sacar el mayor provecho. Te agradecemos por esta bendición, Señor. Oramos ante ti, mediante Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén, Señor. Amén. Gracias, hermano Ignacio. Vamos a dejar entonces al hermano Mario. Hermano Mario, gracias por aceptar la invitación de plataforma. Que Dios le bendiga y le escuchamos. Bueno, gracias, hermanos, primeramente por invitarme, por darme la oportunidad en esta plataforma de traerles una enseñanza. Y quisiera compartir una presentación con ustedes. Dice que estoy inhabilitado. Ahí, hermano, ahora sí. Ahora sí. Oh, ok. Gracias, hermano. Muy bien. Bien, hermanos. Vamos a comenzar. El tema, pues, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que usa bien la palabra de verdad, basado principalmente en 2 Timoteo 2:15. Sin embargo, vamos a escudriñar un poco algunos de los versículos que están en el contexto de esta expresión. Una de las cosas o de las afirmaciones que hizo el apóstol Pablo y que efectivamente se convirtió en una realidad años después, fue el hecho de que él, cuando llamó a los ancianos de la iglesia de Éfeso, les advirtió pues de los lobos rapaces que entrarían en la iglesia y asimismo le advirtió que de ellos mismos pues surgirían personas que apartarían al rebaño pues. Esta profecía hecha por Pablo efectivamente se convirtió en realidad unos años después, pues, porque sabemos que después de que murieron los apóstoles, la lucha o la fuerza de la apostasía fue ganando poco a poco terreno.
Hechos 20:30 nos dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y esta expresión de Pablo, o esta profecía, pues se hizo realidad, porque nos sabemos por la historia secular y por el resultado que hoy podemos palpar de lo que es la Iglesia Católica, que efectivamente de los mismos ancianos responsables de cuidar la iglesia que Cristo había ganado con su sangre, surgieron pues aquellos que no iban a perdonar el rebaño y hablaron cosas perversas que hicieron que los discípulos se fueran tras ellos. Y esto nos enseña algo muy importante, que para mí nos sirve de reflexión, pues, porque el propósito de esta enseñanza, hermanos, es que cuidemos la sana doctrina, pues. Cuidemos a la iglesia, cuidemos a los hermanos y cuidémonos nosotros mismos de no predicar cosas que no tienen ningún sustento bíblico, porque allí reside el peligro. Entonces, nosotros podemos observar que algunos dicen que en el año 150 después de Cristo, 180, cerca del tercer siglo, la apostasía pues avanzó con mucha fuerza y tuvo su tiempo más exitoso de mano de los mismos ancianos u obispos de la iglesia local. Y fíjense ustedes, con su influencia, con su conocimiento, con su capacidad de enseñar, llevaron a iglesias completas a practicar el error doctrinal. Es interesante esto porque normalmente no los hermanos que no son elocuentes para enseñar, los hermanos que son como tímidos, puede ser que tengan sus errores doctrinales, pero mayormente el peligro lo tienen aquellos que son elocuentes, que tienen facilidad de palabra, que atraen a las personas con la elocuencia, con su dicción, la manera como explican, como enseñan. Y nosotros, como evangelistas, ¿verdad?, como obreros de Dios, pues de alguna manera todos enseñamos. Los varones, aquellos que cumplen el rol de predicador, los que no cumplen el rol de predicador, sin embargo, también predican de una manera u otra, y muchas también hermanas que de repente no lo hacen frente a la congregación, pero que sí enseñan, como nos muestra Tito, Pablo en la carta de Tito. Entonces, Pablo profetizó que hablarían cosas perversas, palabras que según el diccionario del señor Strong significa distorsionar, malinterpretar, corromper, pervertir. Eso es lo que significa esta palabra. Entonces ellos hablarían cosas perversas, que es distorsionar la verdad, corromperían, pervertirían el significado de la inspiración divina. Y esto lo hicieron precisamente los ancianos, aquellos que debían cuidar la iglesia del Señor. Mientras los apóstoles estuvieron vivos, la apostasía trató de entrar y de alguna manera logró penetrar de alguna que otra iglesia, pero tenían la fuerte oposición de los apóstoles, entonces no lograban avanzar como ellos querían. Es interesante, generalmente los más elocuentes, los que tienen conocimiento y facilidad para enseñar, son los que tienen la capacidad de convencer y transmitir a otros enseñanzas en contra de la verdad. Y entonces ahí es donde entramos, o donde entra esta reflexión para cada uno de nosotros. Debemos cuidarnos, debemos cuidar qué es lo que creemos. En este tiempo de pandemia, donde las iglesias, los hermanos se han visto obligados a hacer cambios, ¿verdad?, a cosas que para nosotros ya estaban establecidas y eran clarísimas, debemos tener cuidado.
porque una cosa es que la situación, ¿verdad? La circunstancia extraordinaria que estamos viviendo nos lleve a hacer cosas que nunca hubiésemos pensado hacerlas. Y otra es buscar distorsionar la palabra para tratar de justificar lo que la palabra no justifica. Entonces debemos cuidarnos, porque todos estamos expuestos a esa situación. El mandamiento, la exhortación de Pablo para Timoteo y todo aquel que sea evangelista, incluso para todo cristiano, es procurar diligentemente, esforzarse, dedicarse con esmero en obedecer y agradar a Dios. Pero ¿cómo obedece uno y agrada a Dios? Pues es necesario usar correctamente la palabra de verdad. Pues. Entonces, ¿cómo evitamos o cómo logramos nosotros no caer en el error de los ancianos del segundo y tercer siglo, que permitieron completamente el camino de la fe? Pues nosotros debemos cuidar, pues. Debemos usar correctamente la palabra de verdad. Pues. Y esta parte de Pablo, pues, nos enseña que la segunda carta de Timoteo, aunque todo lo que es la primera, la segunda y la tercera, y la carta de Tito, nos muestra cómo debe actuar, cómo debe ser, cuál es el rol, cuál debe ser la actitud de los evangelistas o los predicadores. Sin embargo, nos vamos a enfocar básicamente en el capítulo 2 de Timoteo y algunos que otro versículo de Tito. Segunda de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces estamos hablando de un contexto donde Pablo está hablando específicamente del uso correcto de la palabra de Dios. Los evangelistas, también como los varones, y toda la iglesia, tenemos gran responsabilidad en la iglesia del Señor. Aun cuando tengan o no tengan ancianos. Recordemos que los ancianos son los responsables de cuidar la iglesia. Pero nosotros sabemos que gran parte de las iglesias del Señor en todo lo que es Sudamérica, Centroamérica, pues no tienen ancianos. Y esto nos lleva a una reflexión, pues. ¿Por qué no hay ancianos? Entonces, lo primero que aprendemos en el libro de Tito es que Pablo exhorta, anima, manda a Tito a corregir lo deficiente. ¿Y quién era Tito? Tito no era un anciano, no era un pastor, no era un apóstol, era simplemente un evangelista. Y encima, joven, con pocos años de edad. Y Pablo lo comisiona o le comisiona, ¿verdad? Entonces, la responsabilidad de los evangelistas son muchas y no la vamos a estudiar todas. Sabemos que los pastores, o ancianos u obispos son los responsables de cuidar el rebaño de Cristo y su iglesia. Pero al no existir ancianos en muchas iglesias locales, ¿sobre quiénes recaen la responsabilidad de cuidar a la iglesia? Algunos dicen que sobre la misma iglesia. Otros dicen que sobre los varones, y es cierto, es muy cierto. O sea, la responsabilidad de la iglesia y la responsabilidad de los varones. Pero ¿qué pasa cuando las iglesias o los varones no han sido edificados, no han sido enseñados, no han sido guiados en esos temas? No tienen manera. Entonces ahí es donde entra la responsabilidad del evangelista. Como dije, pues algunos dicen esto, pero los evangelistas deben cuidar la iglesia mediante la enseñanza de la sana doctrina y ayudarla a ser una iglesia madura, bien edificada sobre el fundamento de los apóstoles. Algo que yo he observado y que también he leído muchos escritos es que en las iglesias, sobre todo de aquí de Centroamérica y Sudamérica, pues los predicadores, los evangelistas se convierten como en caciques
o en pseudopastores. Y esto hace que no tengan ningún interés por enseñar a la grey la gran responsabilidad y lo necesario que es tener ancianos dentro de la iglesia. Muchas veces le echamos la culpa a los hermanos que no tienen interés, y es verdad, hay hermanos, y vemos esa falta de iniciativa, pero también vemos mucho desinterés en los mismos predicadores que no sabemos por qué razón no lo enseñamos, algunos. Y me voy a incluir en eso porque todos tenemos este tipo de enseñanza. Primero lo hace a uno autoanalizarse antes de poder dársela a otro. Muchas veces no queremos perder la cuota de poder que tenemos. A veces no queremos sujetarnos a ancianos, porque de alguna manera los hermanos dependen de nosotros. Pero hay que tener cuidado. Tito 1:5 dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Fíjense que está comisionando a un evangelista joven a corregir lo deficiente y a establecer ancianos en cada ciudad. Comprender que su deber es enseñar y explicar la palabra de Dios correctamente para que los hermanos crezcan es nuestro deber como evangelistas. Y todos lo hacemos porque tengo la confianza y la seguridad, por todo lo que he aprendido en esta plataforma, por todo lo que he escuchado, que todos los que estamos aquí escuchando este estudio, tenemos esa disposición y ese anhelo. Sin embargo, como siempre, pues debemos cuidarnos porque la palabra nos redarguye. Entender que muchos creerán lo que sus predicadores le digan, sea incorrecto o incorrecto, es una realidad. Y eso lo vemos nosotros dentro de la misma iglesia del Señor, que algunos grupos se dividen en pos de un predicador y otros se dividen en pos de otro predicador. Y vemos que entonces hay un conflicto de enseñanzas, un conflicto de doctrina muchas veces. Pero los hermanos no entienden que a quien tenemos que sujetarnos es a la palabra de Dios, no a los predicadores, ni a los pastores, en el sentido de que si ellos van en contra de la palabra de Dios, nosotros no debemos sujetarnos a ellos. Ahora, si ellos hacen correctamente sus deberes y los predicadores enseñan correctamente la palabra, pues debemos sujetarnos y debemos apoyarlos. Pero hoy en día vemos conflictos entre la hermandad, ¿verdad? Predicadores enseñando una cosa y otros diciendo otras cosas, y vemos que los grupos se van a favor de uno o del otro y no se enfocan en la palabra de Dios. Entonces, su responsabilidad, la responsabilidad de Tito, como de todo evangelista, predicador, es corregir lo deficiente, no profundizarlo. La palabra corregir transmite el significado de enderezar, arreglar, según Strong, y poner en orden, según Vine. Entonces, cuando dice corregir, lo que está diciendo es que endereza lo que está torcido, arregla lo que está fallando, pon orden a lo que está pasando en la iglesia. Y lo deficiente es lo que se ha dejado o abandonado, de lo que se carece. En este caso, Pablo estaba hablando de ancianos que son vitales para la iglesia del Señor. Esta responsabilidad no solo fue un mandamiento para Tito, sino para todo el que predica, enseña, evangeliza. ¿Cómo la iglesia va a establecer ancianos o se va a ocupar de este asunto si no entienden su importancia? Esto es interesante porque una de las cosas que yo he visto en la hermandad es que cuando se está predicando en la calle o en cualquier lado y le preguntan, mire, ¿y ustedes tienen pastores? Y dicen, no, lo dicen con orgullo. No, nosotros no tenemos pastores, nuestro pastor es Cristo. Sí, es verdad que Cristo es nuestro pastor, pero no deberían decir
con orgullo eso, porque automáticamente los mismos que están en la secta y en los errores dicen, pero eso no es correcto. Y es cierto, porque hay una deficiencia. Los evangelistas debemos enseñar sobre este tema de la hermandad y preparar a varones que puedan llenar esta vacante. O sea, enseñar a la iglesia, dedicarnos a enseñarle la importancia de preparar ancianos, pero también preparar a los varones que puedan llegar a ocupar esos cargos. Para que la iglesia conozca y entienda que debe, ¿verdad?, que debe elegir a sus pastores y cómo debe elegir a sus pastores, primero deben ser enseñados en ellos, sino cómo eligen, cómo definen. Si normalmente las iglesias sin ancianos se sienten tranquilas, se sienten cómodos, no han comprendido que hay una gran deficiencia. Entonces Pablo establece esta responsabilidad sobre un evangelista joven, Tito. ¿Será diferente para nuestros tiempos, hermanos? No, no es diferente. Tito 2:15 dice, habla estas cosas, exhorta y reprende con toda autoridad. Ninguno te menosprecie. O sea, el primer punto es usar bien la palabra de verdad. Es una gran responsabilidad, pues trazar correctamente la palabra, hablar de acuerdo a ella, usarla adecuadamente. Entonces, la nueva versión internacional traduce este versículo de la siguiente manera: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Interpreta rectamente la palabra de verdad. Nosotros debemos esforzarnos por cuidar la sana doctrina. Si no hay ancianos y aún existiendo, los evangelistas deben enseñar la sana doctrina. No permitir que el error doctrinal o la apostasía entre dentro de la hermandad, ni ser ellos quienes lo introduzcan. Porque ese es el peligro que vemos hoy en día. Hoy vemos conflicto entre predicadores. Nos señalamos unos a otros. Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. O sea, esa es la manera como el predicador, el evangelista debe hablar. Lo que dice la palabra de Dios. No ponernos a inventar. No ponernos a especular. El sectarismo evangélico protestante manipula la palabra con fábulas, cuentos mentirosos y especulaciones. Todo es especulación. Y de esa manera mantienen cautivos a sus seguidores. El obrero aprobado por Dios no debe imitar este mal ejemplo, ni copiar las malas prácticas de predicadores que se hacen pasar por ministros de luz y no lo son. A veces queremos ser reconocidos como predicadores elocuentes. Nos gusta ver las lágrimas de los hermanos, nos gusta ver que se emocionen, pero lo que tiene que afectarlos es la palabra de Dios. Quien convence y transforma es Dios mediante su palabra. Los hombres debemos hablar como de parte de Dios, como dice Pablo, no con palabras persuasivas de humana sabiduría, de acuerdo a 1 Corintios 2:4. Si alguno habla o enseña, que lo haga de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Como si estuviera hablando de parte de Dios. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional lo traduce así: el que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. Es como que nosotros debemos entender que estamos siendo voceros en ese momento de Dios, de su voluntad, de su palabra. Y si vamos a hablar, tenemos que hablar lo que nos está enseñando la palabra. Entonces dice, el que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Entonces, ¿quién debe recibir la alabanza? ¿El evangelista, el predicador o Dios? La alabanza debe ser para Dios. No desviarse de la verdad. En estos tiempos el reino de Dios sufre por la apostasía. En primer lugar, dentro de sus miembros están aquellos que creen falsas doctrinas y la pregonan. Y nosotros tenemos testimonio
lo hemos visto con nuestros propios ojos o lo hemos oído con nuestros oídos. Y en segundo lugar, estamos rodeados de miles de sectas y falsos seguidores de Cristo que creen que son parte del pueblo de Dios. Y muchos de nosotros surgimos o estuvimos en ellos. Algunos tal vez nacieron en el Evangelio, como dicen por allí, pero yo creo que la mayoría no fue así. El evangelista debe evitar desviarse de la verdad, esforzarse porque la iglesia no se aparte de la palabra de Dios. Uno tiene que hacer el mayor esfuerzo por predicar la sana doctrina. Ahora, si la iglesia no acepta la verdad, pues ya nosotros quedaremos exentos ante Dios si hicimos lo correcto. Segunda de Timoteo 2, 16, 18, fíjense lo que nos dice. Mas evita, le está diciendo a Timoteo, un evangelista, evita profanas y vanas palabrerías inútiles, unas conversaciones, unas disputas sobre cosas que realmente debemos evaluar si edifican o no edifican. Dice, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Yo puse aquí, no sé si fue un error de transcripción, Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Ahora, fíjense ustedes, ¿cuántos errores doctrinales tenían estos hermanos para que Pablo dijera que ya se habían desviado de la verdad y habían trastornado la fe de algunos? ¿Cuántos errores doctrinales necesitamos tener nosotros para ya estar apartados de Dios? Algunos predicadores enseñan que Timoteo posiblemente debió combatir a hermanos judíos que trataban de introducir la obediencia a la ley de Moisés, pero el contexto no apoya esto. El nombre Himeneo es el nombre del dios griego del matrimonio. Difícilmente un judío le pondría dicho nombre a su hijo. Sin embargo, el tema principal era la resurrección, que no era un problema sino de la secta de los saduceos y de unos que otros del pueblo judío. Pero el mayor problema del pueblo judío es que quería obligar a los cristianos a circuncidarse y guardar la ley. Entonces, el problema que tenía aquí Timoteo que enfrentar posiblemente eran con hermanos de origen griego, de origen gentil. Himeneo y Fileto introdujeron el error doctrinal de que la resurrección de los muertos ya había acontecido, desviándose de la verdad y trastornando la fe de muchos hermanos. ¿Qué significa esto? Que ellos dos se desviaron de la verdad, pero ellos dos hicieron que otros lo siguieran, lo escucharan y aceptaran sus enseñanzas. Finalmente ellos lograron que muchos se desviaran de la verdad. En la primera carta a Timoteo, Pablo anuncia que a Himeneo y a un tal Alejandro ya lo había entregado a Satanás para que aprendieran a no blasfemar, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué aprendemos de este pasaje bíblico, hermano? ¿Que basta solo un error doctrinal para desviarnos de la fe? Para pervertir nuestra fe y para pervertir la fe de todos los que nos escuchen, si es que nos terminan creyendo o aceptando lo que decimos. Es posibilidad del evangelista, es responsabilidad del evangelista corregir y evitar esto, no ser parte del error. Y como estoy diciendo, esto es una exhortación, una palabra de ánimo, una palabra de reflexión para todos, incluyéndome a mí mismo. Carácter y comportamiento del evangelista. De las cartas a Timoteo y Tito podemos extraer excelente información del rol, carácter, actitud y deber de los evangelistas. No obstante, nos enfocaremos en el contexto del versículo base. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Wow. Esto siempre me ha llamado la atención, esta parte de la escritura. ¿Y por qué me llama la atención? Porque la palabra nos dice que debemos contender ardientemente por la fe. ¿Verdad? En Judas. También nos dice Pablo que debemos tapar
las bocas de los que contradicen. Pero aquí nos está diciendo que el siervo del Señor no debe ser contencioso. Y muchas veces vemos debates de altura entre hermanos que son excelentes, pero también a veces vemos, no son, yo diría que no son debates, son más bien una pelea de dos personas que quieren imponerse una sobre la otra. Y en eso debemos tener cuidado. Muchos de nosotros nos justificamos argumentando que debemos contender ardientemente por la fe una vez dada a los apóstoles, y a los apóstatas es preciso tapar la boca, de acuerdo a los mandamientos dados por Judas y Pablo. Sin embargo, es de reconocer que muchas de las contiendas que se generan por las redes sociales no cumplen los requisitos bíblicos que nos enseña la segunda carta a Timoteo, sino que se convierte más bien en un toma y dame, donde empiezan a descalificarse unos a otros, empiezan a llamar falsos maestros, lobos rapaces, que están pervirtiendo el camino y no manifiestan realmente el amor y la altura que deberían tener los hijos de Dios, y en este caso los evangelistas. Hay hermanos que son contenciosos por naturaleza, se les nota, y en sus debates no se convencen el uno al otro, no, porque caen tanto en la carnalidad que lo que hacen es enfurecerse unos con otros, molestarse. Ni uno le tapa la boca al otro, ni prevalece la verdad bíblica. Muchos pareciera que están satisfaciendo su ego, y debemos tener cuidado de eso, porque si tenemos mucho conocimiento de la palabra de Dios, no deberíamos exaltarnos o creer que tenemos toda la razón, sino que más bien debemos medirnos con humildad. Segunda de Timoteo 2:24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. ¿Qué significa esta palabra contencioso? Es diferente a la que usa Judas. Esta palabra tiene el significado negativo de alguien peleador, rencilloso, reñidor, disputador, o sea, alguien que le gusta el conflicto. No puede escuchar que alguien se equivoca porque de una vez está cayendo encima, quiere corregirlo. Es alguien que le gusta estar mirando lo que dicen, lo que escriben otros, para de una vez buscar la manera de entrar en conflicto con ellos. La nueva versión internacional lo dice así: y un siervo del Señor no debe andar peleando. No es la manera. Nuestro deber es seguir el consejo de Pablo, ¿verdad? Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. ¿Cuántas veces vemos en las redes sociales discusiones que para nosotros eran como enseñanzas ya adquiridas, pero que a veces pareciera que fuercen las cosas de Dios? Estamos hablando de predicadores de la Iglesia de Cristo. En estas contiendas hay hermanos que son edificados, pero muchos terminan confundidos o creyendo el error. Segunda Timoteo 2:14 dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Porque el siervo del Señor debe ser amable. Bueno, esto sí está difícil para los que tenemos un temperamento fuerte. Los que nos gusta o los que no nos gusta que se opongan a nosotros. Los que no nos gustan que nos digan que estamos equivocados. Los que no nos gustan que nos corrijan en nuestras enseñanzas o en alguna cosa. El siervo del Señor debe ser amable para con todos. Es una cualidad del carácter y que se manifiesta en el temperamento. Ser amable, afable, suave, bondadoso, afectuoso. Pero ¿cómo alguien con un carácter o con un temperamento fuerte puede ser afable, suave, bondadoso y afectuoso? Bueno, eso es parte de la responsabilidad que tenemos de ser transformados por la palabra. Si realmente nosotros enseñamos, debemos entender que debemos convertir nuestro temperamento fuerte a un temperamento afable, suave, bondadoso y afectuoso. Entonces, ¿cuántos de nosotros cuando se nos cuestiona o contradicen reaccionamos con molestia, desagrado y hasta con enfado y atacamos a los que se nos oponen?
Es normal que nosotros nos dejemos llevar por la carne, pero no es correcto. Es normal porque somos humanos, pero no es correcto, porque el mandamiento es que debemos ser amables. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. O sea, no peleador, no andar creando conflictos. Hay hermanos que son conflictivos por naturaleza, la forma como se dirigen, como cuestionan, lo que hacen es crear conflictos, pero allá ellos, porque ellos son los que están haciendo tropezar a otros. Porque el siervo del Señor debe ser sufrido, es la capacidad de tener dominio propio, controlar el temperamento. Cuando somos cuestionados, somos refutados o nos contradicen, es necesario ser paciente, soportando. La nueva versión internacional lo traduce no propenso a irritarse. Timoteo 2:24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Ahora fíjense, apto para enseñar, en el contexto está hablando de la forma como debe, ¿verdad?, enseñar el siervo del Señor. Porque estamos hablando de usar correctamente la palabra de Dios, pero en el contexto que está hablando Pablo acá, está hablando de las cualidades que debe manifestar el siervo de Dios cuando tiene oposición. Para ser apto para enseñar es necesario tener estas cualidades: no contencioso, amable, sufrido. Ahora es importante, hermanos, también hacer ver que estas cualidades que estamos reflexionando de la palabra de Dios con relación al evangelista, también aplica para los varones, también aplica para las hermanas, porque cuando las hermanas enseñan, pues no deben ser contenciosas, ¿verdad? Deben aprender a enseñar con amabilidad, y ser afables con todos los que se oponen a sus enseñanzas. Debe corregir con mansedumbre. Los predicadores debemos cuidarnos de la soberbia, la prepotencia, de creernos superiores porque tenemos conocimiento. La mansedumbre carece de estos defectos. O sea, el que es manso no es prepotente, no es soberbio, no se cree superior a los demás. Porque todo lo que viene en nuestra competencia proviene de Dios. Si usted, hermano predicador, y yo tenemos la capacidad de escudriñar la palabra de Dios, es porque Dios nos ha dado ese talento, no es porque nosotros vamos a creer que somos nosotros los que hemos desarrollado esa habilidad. Y de hecho lo que hacemos es predicar la palabra de Dios. Y quien debe llegar la gloria, la honra y el honor es Dios, no el predicador, no el evangelista. La palabra griega praotes posee los siguientes significados, según diccionario Strong: gentileza, por implicación, humildad, mansedumbre. Entonces, por ejemplo, la Biblia de las Américas lo traduce así: corrigiendo tiernamente a los que se oponen. Imagínense ustedes, corrigiendo tiernamente a los que se oponen. Otra versión lo traduce de la siguiente manera: la Biblia latinoamericana: reprenderá a los rebeldes con dulzura. Ahora, reflexionemos nosotros sobre todo los que enseñamos. Tenemos esta actitud cuando tenemos personas que se oponen a lo que enseñamos o que nos corrigen en algo que hacemos mal. Por ejemplo, la de los testigos de Jehová, pues Nuevo Mundo dice: instruyendo con apacibilidad a los que no están favorablemente dispuestos. Así humildemente, la nueva versión internacional dice: así humildemente debe corregir a los adversarios. Entonces, para concluir, hermano, el propósito del mensaje es para todos nosotros. Me incluyo yo primeramente, porque el conocimiento envanece, pero debemos tener un conocimiento para bien. Debemos aprender y esforzarnos por trazar correctamente la palabra de Dios. No debemos cometer el error que cometieron los ancianos en el segundo siglo y el tercero, de que pervirtieron la iglesia del Señor y la llevaron
por un camino de perdición total. Como obreros de Dios debemos esforzarnos, procurar diligentemente presentarnos ante Dios aprobado, que no tenemos nada de qué avergonzarnos, que usamos correctamente la palabra de verdad, que somos aptos para enseñar, poseemos templanza y dominio propio de nuestro temperamento. Debemos cuidarnos nosotros mismos de no errar y que aquellos que nos escuchan no yerren por nuestras enseñanzas, o sea, no se desvíen de la verdad. Primera Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Bueno, hermanos, gracias por permitirme estar aquí en la plataforma, gracias por escucharme. Espero que este mensaje pues haya sido de edificación para ustedes como lo ha sido para mí. Recordemos que siempre la gloria y la honra debe ser para Dios y nosotros pues tener las cualidades que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, estableció para los evangelistas. Que Dios los bendiga. Muy bien, mi hermano Mario, gracias por la lección que nos ha presentado en este día. Cuán necesario se hace para todos nosotros que estamos en plataforma recibir entonces aquel consejo que viene de parte de Dios. Vamos a orar al Señor para agradecer por esta palabra que hemos recibido y vamos luego entonces a tener algún tiempo todavía para comentar o hacer alguna alusión a lo que el hermano haya presentado. Gracias, hermano Mario. Le voy a pedir a mi hermano Ángel que está por ahí, si es posible, que por favor nos pueda guiar en la oración, hermano Ángel. Mucho gusto, hermanito. Vamos a orar. ¿Me escuchan más? Sí, hermano. Ya mismo. Oremos. Bendito Señor y Padre Santo, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos las gracias por la oportunidad que nos diste de escuchar este mensaje, esta reflexión, esta exhortación para los siervos tuyos, Señor. Bendice al hermano que lo ha preparado, Señor, y a nosotros que lo hemos escuchado. Permite que surja efecto y fruto necesario para la honra y gloria tuya, Señor. Gracias te damos por la plataforma, Señor, y por todos los buenos esfuerzos que hacemos para edificarnos. En el santo y poderoso nombre de Jesús, gracias te damos, a quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén, Señor. Gracias, hermano. Aló, aló. Sergio, ¿estás ahí? Parece que se nos cayó el hermano Sergio. Aló, Sergio. Parece que se le cayó un poco la internet al hermano Sergio. No ha estado bien la internet, estaba un poco inestable. Malo. Vamos a tener que tener un poquito de paciencia que aparezca el hermano por ahí. Pero si algún hermano tiene algún comentario que hacer acerca de la lección. Se le cayó de nuevo, ok. Ya. ¿Algún hermano tiene algún comentario que hacer acerca de la lección que presentó el hermano Mario? ¿Algún aporte? Que levante la mano, como dice una canción por ahí. ¿No? ¿Algún comentario, algún aporte? Nada, está todo bien. Parece que el hermano pegó ayer bien fuerte con esa cosa. Entonces mejor quedarse callado. ¿O no? No, más bien fue suave. Sí, hola, sí, la verdad fue bien claro ahí el hermano explicando, la verdad no podría agregar nada. Excelente. Gracias también. Sí. Yo voy a decir algo. Hermano. Sí, hermano, dígame. No, solo para agradecer al hermano Mario, muy claro, muy directo, muy al punto y
eso es importante, hermano. Muchas gracias. Hermano Luis. Bueno, yo quiero solamente comentar algo. Me gusta mucho la traducción que hace la versión de las Américas en 2 Timoteo 2:15, porque dice que traza con precisión. Pero hay un problema. ¿Por qué muchas veces hay tanta contienda entre los hermanos? Y el problema es que muchas veces, es feo decirlo, pero no es una realidad. El problema es que hay mucha envidia y rivalidad entre los mismos predicadores muchas veces. Y les digo esto porque si en una congregación hay 1 o 2 predicadores, eso no se puede evitar. Hay hermanos que, y se los digo por experiencia, hermanos que llegan y dicen, ¿quién predica hoy? El hermano tal. Ay, qué pereza. Y el hermano tal. Sí, voy a llegar. Y cuando el hermano que es afectado se da cuenta de eso, eso causa una envidia. Y la envidia es lo que mata muchas veces a las congregaciones. Yo siempre pongo el ejemplo de, en una ocasión, había un predicador, él era predicador y tenía un hijo que era predicador. Y resulta que a este predicador, un hermano le decía, hermano, su hijo predica